Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que todos habéis pasado un día largo en la oficina, estáis cansados, con ganas de acabar, así que voy a ser breve, voy a intentar ser bueno, o por lo menos dinámico, y para acabar, para que podamos hacer alguna pregunta que os pueda interesar. Como os decía, yo lo voy a ver desde un punto de vista más tipo startup, lanzamiento de un producto, lanzamiento de una empresa, con las peculiaridades que eso tiene. Y lo más importante es que cuando alguien innova, tiene que saber también en qué mercado se mete. Os voy a hacer una pregunta muy sencilla, y me va a servir a mí. ¿Cuánta gente ahora mismo tiene un wearable encima o está utilizando un wearable? Levantad la mano, sin miedo. Un wearable, un dispositivo. Un 3%. ¿Vale? Que levante la mano quién cree dentro de 5 años que va a tener él un wearable o alguien de su entorno. Estamos hablando de un 85%. Creo que el mundo de los wearables, visto esto, es interesante. Cuando alguien innova, me preguntan, oye, ¿y eso de innovar qué tal te va? Innovar, no nos engañemos, es un poco jodido. Es decir, tienes que invertir, como bien decíamos, gastar tiempo, recursos, pero es algo apasionante. Es algo muy, 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 muy bonito. Y más cuando te acercas al mercado y ves que hay un gran movimiento disruptivo, una gran oleada de tecnología, de innovación que está arrasando el mercado. Y esto es así. Y no nos engañemos, no seamos frívolos. La tecnología hace que nos salven la vida, hace que se ganen guerras, hace que las compañías y las personas ganen dinero o se conviertan en poderosas. La tecnología y la innovación lo es todo. Y cada vez va a ser más. Y esto lo saben, voy a hacer un pequeño paso por el pasado. Bueno, nosotros somos, para aquellos que no lo conozcáis, muy rápido, Cerinthia Technologies, empresa española, dedicados a wearables, Internet of Things. ¿Y qué viene del pasado? Los wearables se utilizaban en la Primera Guerra Mundial para escuchar por dónde venían los bombarderos. Y estaban incluso, también se cogían de la mano, dice que vienen por aquí. O sea, lo utilizaban, ese truco ya lo utilizaban desde hace tiempo. Esto no es el primer submarino, el monosubmarino, no, este es el primer televisor portátil. O sea, que, como veis, hemos avanzado en mucho. ¿Y esto? Dicen Hellraiser. No. ¿Para qué creéis que puede ser esto? Una armadura, bien. Se utilizaba en Siberia para cazar osos. Dice, vamos a cazar osos. Y dice, bueno, pues ponte este chalequito. Los wearables y la tecnología, pues bueno, el hombre lo ha intentado desde tiempos inmemorables aprovecharse de ella. Evidentemente ahora, pues tenemos tecnología que hemos podido pulir, la nanotecnología, hemos miniaturizado todo esto. Presente, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hemos cogido una bandera en la cual estamos innovando e intentando crear procesos disruptivos. Fundamentalmente nos hemos centrado en dos áreas, en el área industrial y en el mundo de la salud. Creemos que los wearables tienen dos potenciales. Por un lado, nos dan más capacidades, proyectan nuestras capacidades. Es decir, nos ponemos un wearable, nos ponemos esos que veíamos ahí, esos sonotones para escuchar, o nos ponemos unas gafas inteligentes que nos van a aportar información, es decir, nos dan capacidades. Y por otro lado, nuestro cuerpo tiene voz. Cada vez que nos movemos, mis músculos, mi mente, mi piel, mi pulso, todo genera ingentes cantidades de información. Y esa información, bien analizada, nos puede ayudar a hacer una prescripción rápida o precoz de una enfermedad, o me puede ayudar a mejorar una enfermedad crónica que pueda tener. Y ahí es donde nos hemos focalizado. Muy rápido, por pasar por este presente, a nivel de procesos, estamos ahora con un proyecto con Airbus, en el cual utilizamos incluso un dron que se conecta con un wearable. Y para procesos dejamos las manos libres y colocamos unas gafas inteligentes que por voz
Esa persona que de repente le colocan un nuevo motor puede ser capaz, por instrucciones que está viendo en su realidad, de cambiar ese motor. Y si tiene un problema, conectar con el tipo que ha diseñado el motor y en tiempo real recibir información. Estamos optimizando procesos industriales. En logística, DHL ha dicho, oye, cuidado, ¿cómo podemos implementar esto? Pues DHL ha dicho, vamos a hacer un proceso, vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer el piloto este que hablábamos. Vamos a meter a 10 operarios, vamos a poner 20.000 artículos y vamos a gestionar 9.000 pedidos. Y lo han hecho con una eficiencia un 25% mayor y sin ningún error. ¿Es un proceso disruptivo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pensáis? Sí, ¿verdad? A nivel de riesgos laborales, alguien va a hacer una tarea, informa al dispositivo wearable, al reloj, y le está monitorizando. Si se cae, si rebasa determinados rangos, lanza una alerta, y si no lo para el operario es que puede haber sufrido un accidente y lo lanza a la central. Aparte del wearable, aparte de potenciar nuestras capacidades y escucharnos, también son capaces de avisarnos cuando algo va mal y salvarnos la vida. Este es el potencial que tienen los wearables. ¿Por qué wearables? Porque la tecnología, al final, ¿en quién se basa? En las personas. Las personas. Es una tecnología que parte de nosotros hacia el exterior y se conecta con el exterior. Y por eso esta tecnología tiene ese potencial tan brutal. Y porque del 2% lo habéis pasado al 85% en solamente 5 años. En salud. Tenemos un proyecto que es para mejorar la adherencia de los pacientes. ¿Sabéis lo que es la adherencia? ¿Sí? Bueno, la adherencia es que tú vas al médico, tienes una enfermedad crónica o otra enfermedad y te dice el médico, tienes que tomar estas pastillas a estas horas y realizar estos hábitos de deporte y de salud. Si tú pasas totalmente de tu médico, tu adherencia al tratamiento disminuye. ¿Sabéis cuántos millones de euros genera la falta de adherencia solamente en la Seguridad Social en España? Decir una cifra. ¿80? ¿100? 12.000 millones. ¿Hay mercado aquí? Parece que sí, ¿no? Y todo esto lo conectamos también con otros dispositivos. Decían que, hablábamos con una empresa importante, aseguradora, decía, oye, habrá un día en el que todos estos dispositivos es una pulsera, creo que hay una o dos en España, es muy reciente, todavía está calentita, se llama Angel Sensor, tiene varios sensores, la temperatura, mide la electricidad de la piel, estamos probándola, y habrá cuando haya incluso un medidor de glucosa. Yo he visto un medidor de glucosa de grafeno que dura 6 meses y es diminuto y lo detecta a través del sudor. El único inconveniente es que por ahora producirlo son 10.000 euros. O sea, todavía no es aceptable para un wearable normal. Entonces nos conectamos con otros dispositivos. Esto puede sustituir, insisto, procesos disruptivos. Si habéis ido al médico, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto me das? 5 minutos, entonces me sobra, vamos. ¿Habéis ido alguna vez o conocéis a alguien que haya ido al médico y ya le hayan ingresado? Y habéis visto la típica pulserita blanca con los... Esto viene a sustituir esa pulsera porque guarda información y además si se la ponemos a un paciente, si ese paciente por la noche le sube la temperatura, está inquieto o rebasa determinados niveles en el pulso, saltan las alarmas. Y además facilita la labor de los enfermeros, pasan por encima de cualquier dispositivo y pueden mirar la información del paciente. Pues esto es un proceso que puede ser disruptivo. En el mundo del retail, con los beacons, pues también van a producirse momentos disruptivos. Nosotros hemos hecho con la UCI, hemos estado en la UCI de Sanitas, hemos conectado gafas a grandes maquinarias
Con Telepixel hemos hecho toda su estrategia de wearables. Y el futuro. ¿Qué nos trae el futuro? Ese es el presente, que ya es una realidad, que la estamos trabajando, que es nuestro día a día. Innovar, pues, es apasionante, pero tiene una serie de riesgos. ¿Pero qué nos podemos asomar al futuro? Pues el futuro tiene esa nanotecnología en el cual nos va a permitir dotar a todos esos instrumentos de electricidad de nuestro movimiento, solar, incluso de nuestra sudoración. Es decir, vamos a poder dotar de energía a esos dispositivos wearable y hacerlo diminutos, porque el futuro pasa porque esa tecnología que parte de nosotros sea invisible también para nosotros y para nuestro entorno. Y la única manera de conseguirlo es a través de la nanotecnología y el grafeno. Quedan todavía unos años, pero estamos hablando de futuro. Las HoloLens es en el cual vamos a poder ver hologramas. Es un proyecto de Microsoft. Se calcula que van a estar aproximadamente los primeros prototipos en España en 6 meses y en 1 año a nivel comercial. Es una estimación. Ya hay, aunque es futuro, pero ya hay, una empresa, me parece que es en Suiza, que te ponen un chip en la mano y con este chip de NFC, como lo veis allí arriba, en rayos X, puedes llegar a tu puesto de trabajo y simplemente pasándole la mano te abre la puerta, puedes pagar el café, puedes desbloquear el ordenador. Pues el 25% de esa empresa se ha instalado ese chip. ¿Quién de aquí lo haría? ¿Ah, sí? Joder. Un 8%. Está fenomenal. No. Sorprendente, ¿eh? Geolocalizador no tiene, solamente es... Y tu segunda pregunta, tampoco tiene giróscopo. No, solamente sirve para guardar información y poder moverte y realizar pagos, desbloquear, acceder a zonas por NFC. Es NFC, no necesita, no tiene batería, simplemente es un pequeño circuito que se te instala en la mano. Sorpresa, es 8%, la primera vez que lo preguntaba. Bueno, los potenciadores mentales para la concentración, para darnos más capacidades, es todo un mundo y se está empezando ahora mismo a descubrir. Incluso los coches, que veíamos los coches inteligentes que se van a conducir por sí mismos, ya permiten, ya hay aplicaciones de BMW que lo que te permite es saber la batería de tu coche, si tiene alguna avería. Incluso Mini ha lanzado unas gafas que lo que te permiten es ver a través de las puertas. Esto se consigue con cámaras que están al exterior, de tal manera que tú miras fuera y tú ves el exterior. La integración de Internet of Things. No son wearables, es tecnología que parte de nosotros conectándose con el resto de cosas. Las Olimpiadas estas no, pero las siguientes van a estar llenos de dispositivos que nos van a permitir ver a los deportistas como nunca antes los hemos visto. En la conferencia que tuvimos en mayo, bueno, en junio fue, vino First Vision, que es una empresa también española, que permitía ver lo que veía un deportista en primera persona y les va fenomenal. Pues pensar esto, el deporte también va a cambiar mucho. Esta tecnología que se conecta con el resto, en la casa, en el hogar, incluso están empezando ya a existir empresas, y ya me quedan solamente 2 slides, esta es la siguiente. Ya hay empresas que están empezando a mirar al campo, a mirar a la agricultura, porque Internet of Things no solamente se queda en casa, no solamente se queda en las fábricas, no solamente se queda en los lugares de trabajo, sino que para ver el estado del terreno, si está muy seco, si no, si viene una bacteria o hay algún problema en el cultivo, pues Internet of Things ya está mirando a este tipo de proyectos, que además se conectan con drones.
porque los drones lo que permiten es un vistazo rápido de cómo está la situación. Entonces, antes se decía en innovación, cuando dice esto ocurrirá cuando las vacas vuelen, pensar que ya dentro de poco las ballenas van a volar. ¿Y esto qué significa? Hay un proyecto, Magic Leap, que es de Google, ha invertido en él 650 millones de dólares. Magic Leap, que empieza con unas gafas, como las HoloLens, pero acaba proyectando desde dispositivos externos a nuestras retinas realidad aumentada. De tal manera que cuando estés en la playa y veas una ballena volando, no es que te hayan echado algo raro en la tortilla, sino que a lo mejor Magic Leap está por allí. Así que, muchas gracias. Pues ahora es el turno de vosotros. O sea que, si tenéis alguna pregunta a cualquiera de los ponentes o a mí mismo, adelante. Por favor. Que lo que pasa es que estoy en primero de carrera. Entonces, claro, tengo ideas, pero no sé cómo llevarlas a cabo. Es decir, a lo mejor quiero montar una empresa o lo que sea, pero no sé cómo empezar, ¿sabes? Que es como me cuesta el momento del impulso, en ese sentido. ¿Y cuál es la pregunta? Que, por ejemplo, en el caso de BBVA, se me ocurrió una idea a través de la cual puedes pagar, pero desde tu propia mesa. Es decir, en vez de tener un NFC en lo que es en tu cartera, tenerlo directamente en lo que es la mesa, ¿sabes? Algo así. Sí, por favor. Afortunadamente ahora hay muchos programas para emprendedores en España y casi todas las compañías tienen sus propios programas para innovadores. Hay hackatones, hay inversión para todo este tipo de cosas. Es decir, no hay demasiado dinero, porque en España no hay demasiado dinero, pero sí hay posibilidad de darte visibilidad y captar cierta inversión si tu idea es buena. Evidentemente, estando en primero de carrera, mi sugerencia es que primero lo acabes. Durante ese proceso de la carrera puedes aprender, puedes experimentar, puedes crear, además puede ser un complemento excelente para ti. Pero realmente, cuando te lances, que sepas que hay muchos programas infinitos, aceleradoras, y creo que el BBVA incluso, no sé si tiene sus propios programas para emprendedores, pero también hay una cosa muy importante que miden y que miran, que es el equipo. Entonces, cuanto mejor formado estés, cuanto mejor preparado estés y cuanto más experiencia estés, tu proyecto más valdrá y más atractivo será para estas empresas. Vale, muchas gracias. El aspecto cultural de la compañía. Me gustaría que mencionaras alguno porque me ha interesado, ¿no?, este aspecto. Sí, al final yo cuando pensamos en transformación digital, ¿no?, que es un poco de lo que hemos estado hablando a lo largo de la sesión de hoy, y los que llevamos ya tiempo en ello, al final hay un componente que depende sobre todo de dinero, tiempo, personas, ¿no? La transformación, pues, de la tecnología, de los procesos, incluso de la oferta, de los canales. Pero hay una parte sin la cual no ocurre, que es la transformación cultural. Es decir, y conseguir que una empresa como BBVA, con más de 100.000 empleados en todo el mundo, funcione algo parecido a una startup o a una empresa puramente, es realmente complicado, ¿no? Entonces, y eso es algo que hay que hacer y tiene que estar sponsorizado e impulsado desde la parte más alta de la compañía. Entonces hay que hacer temas. Te cuento cosas que hacemos nosotros. No quiero decir que sean la forma única ni la mejor, pero cosas que estamos haciendo. Por un lado tienes que andar acabando con símbolos que tengan que ver con empresas antiguas, tipo jerarquía, despachos, estatus, temas de esos. Segundo, adoptar internamente
herramientas de trabajo y formas de trabajar que tengan más que ver con empresas digitales. Por ejemplo, redes sociales para trabajar internamente, la posibilidad de comunicarte, colaborar con tus compañeros desde cualquier sitio, con cualquier dispositivo, tirar barreras de seguridad, los conceptos de información confidencial, impulsar mucho más la colaboración, el compartir. Entonces tienes que ponerle métricas pegadas a esto. Y no es nada evidente qué métricas son, ¿no? Nosotros hemos utilizado, las que mejor funcionan al final son las propias métricas del mundo digital, tipos de que la propia gente sea la que evalúe cómo digital somos, ¿no? Hemos hecho algún ejemplo de esto en modo crowdfunding, pues lo mismo que utilizas modelos de crowdfunding para decidir qué ideas son buenas o malas, las mismas te pueden servir, por ejemplo, para decidir qué persona o qué personas o qué departamentos son más digitales o menos, por lo que opinen el resto de ellos, ¿no? Pero ¿cuántos utilizan las redes sociales internamente? ¿Quiénes son los que más publican o postean internamente en las redes sociales internas? ¿Quiénes comparten más? ¿Quiénes menos? ¿Quiénes tienen un grupo de followers, entre comillas, internos más grande? Bueno, ese tipo de métricas son las que nosotros utilizamos para analizar la transformación cultural. Yo quería añadir algo, Pepe, a tu comentario, y es que la Asociación Española para la Calidad ha lanzado lo que es el primer estudio sobre cultura e innovación basado en un modelo de cultura e innovación, concretamente el del Baxon College, y que lo que hace justamente es proporcionar un coeficiente de cuál es el coeficiente de tu cultura e innovación en función de una serie de valores o de dimensiones que ellos analizan. Con lo cual, esa también es otra aproximación para tener una idea de cuál puede ser tu cultura de innovación actual. Hola, es una pregunta para Pedro. Has comentado en algún momento que has hablado sobre los beacons para retail. Quería saber si teníais alguna experiencia con los beacons. ¿Tu nombre, perdona? Almudena. Almudena. Sí, con Telepixa, aparte de toda la estrategia de wearables, hemos hecho un proyecto con beacons. Tienen una tienda, o por así decirlo, mejor dicho, un restaurante específico para innovación, y estamos desarrollando, todavía no está terminado, todo lo que es la experiencia de beacons en ese restaurante. Con el proyecto que habéis visto aquí es para Rodilla, y fue simplemente para un pequeño piloto, para un proyecto que era un día concreto, que era un día de innovación para Rodilla, y también lo que hicimos es conectar un beacon a un smartwatch, en este caso un Apple Watch, en el cual cuando te aproximabas a ese beacon te lanzaba una oferta, que era un café gratuito. Eso es lo que te hace es que tú vas por la calle, pasas cerca de la tienda de Rodilla, te lanza ese café y pasas, anda, me ha regalado Rodilla un café, pasas a la tienda, Rodilla te da ese café, pero cuando te dan ese café te ofrecen un bollito con un 20% de descuento. Y dices, bueno, pues ya que el café me ha salido gratis, me voy a tomar el bollito. Entonces, para lo que sirve es para ese tipo de cosas. Ofertas por proximidad e impulsivas. Entonces, sí estamos con ese tipo de proyectos para retail. Te he respondido, ¿no? Sí. Buenas, mi pregunta también es para ti, Pedro. Lo de Rodillas sí que lo conocía porque efectivamente en ese día sí que estuve y también comentaste varias cosas, pero por ejemplo lo de la innovación médica que has comentado, de la pulsera tal, sí que me gustaría que profundizases un pelín más, si sería algo como el Apple Watch que serían nuestros, sería de la Seguridad Social, por ejemplo, o de alguna entidad privada, ¿cómo funcionaría un poco? Sí, no me voy a enrollar mucho, luego si quieres te lo cuento, porque a lo mejor, no por nada, sino porque es para profundizar demasiado. No, hay dos tipos de productos de wearables que va a haber en el mercado. Uno para el uso cotidiano, es decir, nos ponemos un reloj, pero tú no necesitas saber la glucosa en todo momento, no necesitas saber tu temperatura en todo momento. Y otros dispositivos que van a ser para uso más médico. El objetivo de esta pulsera es fundamentalmente para uso médico. No es la única, Samsung está metida también en un proyecto muy parecido, incluso Google, que lo que está desarrollando son wearables con muchísimos sensores para medir esa voz del cuerpo, ¿no?, que lo llaman ellos también. Entonces, este tipo de dispositivos van para el sector sanitario, van para poder
hospitales, va para incluso, digamos que la industria del seguro, o sea, los seguros, las aseguradoras, para poder, es el caso típico que se está poniendo ahora con wearables, en el cual tú te pones un wearable y que si cada día que sigues un caso o te limitas a lo que ellos te han impuesto, te van a hacer al final un descuento en tu seguro de vida anual. Estos dispositivos realmente están funcionando o queremos que funcionen y son casos de usos para el entorno médico. Luego, si quieres más detalle, te lo digo aparte para no monopolizar las preguntas. Mi pregunta es para José Olaya. Yo trabajo en una multinacional, 300.000 empleados, y muchas veces decimos que el enemigo está en casa. Entonces quería saber si habéis tenido la misma sensación en BBVA durante todo este proceso de digitalización y cómo se lucha contra ello, cómo has afrontado tú ese problema. Sí. No, sí, eso ocurre. Y es humano, ¿no? Al final, la resistencia al cambio es humana, ¿no? Si te vas incluso al nivel particular, ¿no? ¿Cuánta gente quiere transformarse? Quiere, no sé, voy a decir adelgazar, ¿no? Y mira que es fácil. O sea, todo el mundo sabe lo que hay que hacer y tal, y luego cuánta gente es capaz, ¿no? El cambio es complicado y eso ocurre. Y cuanto más grande es una empresa, probablemente más, ¿no? Porque la historia de éxito, si es una empresa de 200.000 empleados, probablemente tiene muchos años. La historia de éxito se ha construido sobre lo que tienes. Entonces, la convicción de que cambiando eso vas a ir a mejor no es tan fácil, ¿no? Entonces, lleva tiempo. Yo creo que, no estoy seguro que tampoco lo hayamos conseguido, ni estamos en el proceso. Yo diría que hay dos factores, que de todos los que yo he visto funcionando son los que al final son más útiles. Primero, que los planes de transformación sean inclusivos, o sea, que no estén los de innovación y los demás, sino que, de alguna manera, los planes integren a todo el mundo, ¿no? Pues, en particular en banca, pues que integren a la red de oficinas. O sea, que nadie piense que cuando estamos hablando de transformación digital, la oficina queda fuera, ¿no? Que sean lo más inclusivos que puedas y que en la comunicación sean inclusivos, que tengan... Y el segundo, que es el clásico, es que, alguien lo ha dicho antes, no me acuerdo cuál de todos, que nos lo creamos de verdad y que desde arriba se impulse, ¿no? Que mostremos con el ejemplo. O sea, que el presidente, el consejero delegado, el comité de dirección, los equipos directivos, realmente prediquen con el ejemplo. Y mucha paciencia para que las cosas vayan ocurriendo. Mucha paciencia y casos, no hace falta que sean quick, pero que sean wins. O sea, ejemplos concretos de cosas que se han hecho y que muestran que ese es el buen camino, ¿no? Pero creo que no hay varita mágica y es imposible que no ocurra, yo creo. Hola, buenas tardes. Una pregunta para Pepe o para Miguel Ángel, cualquiera de los dos. Habéis hablado mucho de la innovación y el proceso y me ha parecido verlo como algo interno de la compañía, ¿no? ¿Tenéis alguna experiencia, como son procesos que normalmente empiezan y se acaban, de gente que entre desde fuera para realizar un proyecto y que se pueda integrar con la gente dentro de la compañía? O porque siempre me ha dado la sensación, en lo que habéis contado, que son procesos que hacen los propios empleados dentro de la compañía y que es un proceso muy, muy interno, ¿no? Y no sé si tenéis alguna experiencia de gente que entre desde fuera para ayudaros en un proyecto de estos y luego sale o desaparece, ¿no? Y me venía a la cabeza, creo que el BBVA compró una empresa en Estados Unidos precisamente para aprender más rápido en esos temas, ¿no? ¿Qué valor tiene un tercero que entre o si eso al final va a provocar un desastre? Sí, nosotros utilizamos eso, lo hemos hecho muchas veces, tanto en contratación de gente que viene de otras industrias o otros sectores y se incorporan y se integran en la compañía, como compra o acuerdos o alianzas con el que tú dices es Simple en Estados Unidos, que precisamente la idea es incorporar maneras de hacer que nosotros, la conclusión de aquí, digamos, que no se nos ocurrirían nunca. O sea, que no es una cuestión de... Se hacen cosas que nosotros jamás habríamos hecho. Aunque hubiéramos puesto a todo el equipo de la compañía dentro, aunque hubiéramos
puesto todo el dinero, que hubiéramos hecho todo el proceso de la selección del equipo de baloncesto, simplemente no se nos habría ocurrido, ¿no? Entonces, para incorporarlo. Y otro tema que también hacemos es, en modo más innovación abierta, si quieres, es que en los procesos de innovación colabore gente desde fuera sin que necesariamente se acabe integrando. Pueden ser otros desarrolladores, otras empresas, institutos, universidades, lo utilizamos mucho. Con buenos resultados cuando sabes bien lo que quieres conseguir. Es decir, es muy difícil, o sea, estos procesos te sirven muy bien de las 3 fases que yo pintaba antes para la 1 y la 2. O sea, la fase creativa, incluso la 2. ¿Cómo se hace? Si pretendes que alguien que viene de fuera, que no conoce la cultura de la compañía, sea la que te transforme la cultura o la que convenza a los empleados, ahí lo hemos intentado también y no nos ha salido tan bien, ¿no? Bueno, yo en mi experiencia, no tanto en Altron, sino cuando he estado trabajando en Vodafone, concretamente en Grupo R&D, ¿vale? Trabajando con empresas del Valley, te puedo decir que en una compañía también grande, el problema que tienes habitualmente cuando tienes que incorporar gente desde fuera de la compañía, en general el mayor problema que tienes es un problema de confidencialidad, ¿vale? Es decir, eso hace que en muchos casos realmente el cliente final sí que colabores con él para hacer o para involucrarle a la hora de validar algunos por ejemplo, en temas de test de usabilidad o a lo mejor incluso hacer inversiones con usuarios, etcétera, pero digamos que no ha tenido siempre un impacto, ¿vale? O no ha sido, digamos, absorbido por el equipo como tal, ¿no? Pero eso no implica, como comentaba Pepe, que, por otro lado, sí que colabores con empresas, ¿vale?, que tienen otras dinámicas, que habitualmente son startups, ¿vale? Y son startups en las que tú pones financiación y, bueno, te interesa que el modelo de negocio salga adelante. Ahí el gran riesgo que se suele correr es que, yo creo que para mí es doble. Por un lado, que habitualmente lo que se intenta es cambiar el modelo de negocio de ese tipo de compañías, es decir, hay que saber muy bien por qué están ahí, es decir, si tienen algo hecho, qué es lo que han investigado hasta ahora, es decir, si han seguido este tipo de metodologías y han llegado a algo consecuente, es decir, si ha llegado un momento en el cual tú realmente necesitas una inversión o realmente todavía estás tan poco maduro que todavía tienes que crecer más, ¿vale? Es decir, por decirlo a lo mejor de manera muy clara, imagínate empresas que solamente tienen un PowerPoint, que es lo que venden, ¿vale?, para buscar financiación. Eso en el Valley ocurre a diario, pero no es algo en lo que realmente te merezca interés el evaluarlo, ¿vale? Porque ideas al final tenemos todos, pero lo que importa realmente es ese valor para que puedas adquirir tú y que puedas de alguna forma hacer crecer. Y eso es lo que me lleva al segundo punto. Y el segundo punto es que muchas veces el problema con las startups, ¿vale?, cuando tú quieres incorporarlas y las incorporas utilizando este tipo de metodologías, que yo lo he hecho, ¿vale?, el problema es que luego después no escalan bien. Es decir, el problema es que tienen un tamaño y funcionan muy bien a un tamaño pequeño, pero el problema es cuando tú quieres empezar a ir a ser más grande. Y ahí no solamente es una cuestión de dinero, también es una cuestión cultural. Y muchas veces la propia cultura de la empresa grande mata la cultura de la empresa pequeña. Y hay múltiples ejemplos de compañías que son adquiridas y al final son muy novedosas, se cree que ese producto se puede lanzar al mercado, pero acaban muriendo y incluso también, como ha comentado Pepe en su ponencia, además yo creo que de forma muy acertada, no tienes por qué tener las mismas personas en todos los estadios, ¿vale? Y es verdad que en el momento de escalar tú no necesitas a la gente de la startup, es decir, la gente que hace una startup es una gente inquieta, es una gente que tiene mentalidad de emprendedor y que quiere hacer cosas nuevas y meterse en una dinámica de ejecutar ya un modelo de negocio que ya ha probado, pues muchas veces ya no resulta motivante y al final lo que hay que hacer es desaparecer. Pero de ninguna manera, como te comento, son cosas diferentes, es decir, de hecho este tipo de metodologías, tanto las metodologías de innovación como las metodologías ágiles, son empleadas por startups, pero también por equipos internos. Y lo que hay que hacer es imbricar unas con las otras. Y se puede trabajar de manera conjunta, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de incorporar ese tipo de experiencias y ese tipo de conocimientos, ¿vale? También te lo digo porque normalmente la startup, y yo creo que muchas veces el propio modelo de negocio que tiene es la propia venta de la startup, es decir, porque date cuenta que al final están siendo invertidas y los inversores quieren tener un exit, ¿vale? Y ese exit lo quieren hacer en buenas condiciones, entonces cuanto antes se vendan, mucho mejor. Es decir, muchas veces digamos que el propio producto con el cual están trabajando son ellos mismos, ¿vale? Y bueno, pues ese tipo de complejidades hay que saber gestionarlas y manejarlas, ¿vale?
No sé si te he respondido. Yo quería hacer una pregunta para Pedro. Has hablado de los... Estoy por aquí al final. ¿Dónde? No sé. Has hablado del tema de los wearables, que parece ser el producto que te dedicas. Y yo quería preguntarte, que es una cosa muy avanzada, me parece a mí, muy tecnológicamente futurista, aunque es presente, como decías. ¿Cómo hacéis vosotros para, por ejemplo, en el caso de Rodilla o otras empresas grandes, que los directores o las personas que toman las decisiones de contrataros os den prioridad, es decir, vosotros podáis trabajar con ellos cuando hay un montón de tecnología competitiva como las apps, las páginas web, incluso los medios tradicionales que mucha gente utiliza y que es gente que no quiere básicamente cambiar y pasar a la tecnología digital? ¿Has dicho priorizar? Es que no. Sí, bueno, ha sido un poco largo. Básicamente, ¿cómo hacéis para crecer? Porque yo estoy metido también en un proyecto de nuevas tecnologías y me encuentro con mucha gente que realmente pasar a lo digital le cuesta mucho. Es decir, están acostumbrados a cosas analógicas. Y ¿cómo hacéis vosotros para crecer y para que esta gente os haga un poco de caso? Sí, fundamentalmente, como decía antes, es complicado cuando quieres innovar y lanzar un producto. Sí es cierto que al final es un funnel. Como veíamos, los funnel pueden ser así o pueden ser así, en el que al final es el éxito. Nosotros hemos tenido que ir a muchísimas compañías y presentarles nuestras iniciativas y nuestros proyectos, y donde hemos encontrado mejor aceptación es cuando dentro de esas compañías hay innovadores y gurús y visionarios que están dentro de las compañías y quieren realmente innovar. Ahí es donde hemos tenido mucho éxito. Bueno, mucho éxito. Hemos entrado y estamos haciendo proyectos. Pero hemos tenido que tantear 500 para llegar a 5. Lo que pasa es que esas 5, quien ha impulsado dentro y quien ha realmente cogido este proyecto y lo ha hecho suyo, son esos visionarios que podían estar fuera de esas compañías y hacer grandes cosas, pero están dentro. Y esos intraemprendedores, por así decirlo, esa gente que quiere apostar por ello, es la que realmente es nuestro mejor aliado. Pero tenemos que llegar a muchos. Lo que sí sabemos es que ese funnel, con el tiempo, se irá, en lugar de haciendo más amplio, se irá estrechando, porque esta tecnología va a ir toda calando poco a poco y lo estamos notando. Cada vez hay mayor interés, pero para que haya ese mayor interés y las wearables, Internet of Things, empiecen a convertirse en lo que son las apps de ahora, tienen que pasar 4 y 5 años. Pero ahora, de lo que vivimos, por así decirlo, aparte de nuestros proyectos propios, es de esos visionarios, intraemprendedores de grandes compañías que quieran apostar por este tipo de tecnología. ¿Te he respondido? Son las 9. Una última pregunta. Dos últimas preguntas. Es que, perdona, es que vamos a dar la oportunidad a... Empezamos por ti. Bueno, buenas noches ya, casi buenas noches. Como casi todos estamos en el proceso de transformación digital, quería saber si teníais alguna experiencia de mentoring inverso. Es decir, normalmente el mentoring viene top-down, ¿no? Gente con experiencia que está haciendo mentoring de gente joven. Nosotros nos estamos planteando que sea la gente joven que sea la que haga mentoring de la gente que lleva más años en el tema digital, ¿no? Porque la gente joven normalmente está más preparada, está más enchufada, está más metida y, sin embargo, la resistencia al cambio suele venir más de niveles más altos donde se ven un poquito más alejados de ese tema, ¿no? Y quería saber si alguno teníais experiencia en mentoring inverso. Si me permites. A ver, yo tengo experiencia en hacer ese tipo de cosas, como comentaba antes, trabajando en Grupo R&D, dentro de Vodafone. Realmente creando, y bueno, lo que he contado, o sea, durante la ponencia, es decir, empezar a crear primero una comunidad de innovadores y de gente que realmente quiere impulsar la innovación, pero desde abajo hacia arriba, ¿vale? ¿Con qué tipo de apoyo contaba para hacer eso? Pues únicamente mi responsable, que era el que controlaba mi tiempo, pero el resto era moverse a través dentro de la compañía. Para poder hacer ese tipo de cosas, al final el valor estaba
estaba realmente en involucrar emocionalmente a la compañía. Por eso he puesto mucho énfasis en que primero hay que crear una base de innovación, es decir, crear una metodología, un proceso básico que conozca toda la compañía, pero además, ¿vale?, que tenga la capacidad de, digamos, de crear y de poner en marcha sus propias ideas, ¿vale? Cuando tú haces eso en pequeños grupos, ¿vale?, y en grupos y además sobre todo también grupos de gente que digamos son más proactivos, es decir, que les interesa la innovación o que realmente tienen alguna dificultad, algún problema bloqueante, ¿vale? Entonces en ese caso las metodologías realmente les ayudan empiezan a ver el valor, ¿vale? Y una vez que empiezas a ver el valor, ¿vale?, a partir de ahí empiezas a escalar. Y ya te digo, yo en mi caso, yo monté una comunidad de innovadores y en 8 meses éramos como 250 personas. O sea, ese tipo de cosas se pueden hacer y movilizas no solamente a niveles bajos, sino que a niveles de directores, etcétera. Y por eso es por lo que después iniciativas posteriores relacionadas pues con las típicas de recogidas de ideas, etcétera, de crear una cultura de innovación y tal, los niveles de participación eran muchísimo mayores. Pero porque al final lo que creas es un lenguaje común de entendimiento, la gente se motiva, ¿sabes? Es decir, cuando tú convocas a personas a que asistan a resolver un problema, imagínate un problema en atención al cliente, y vienen gente de finanzas, viene gente de marketing, viene gente de tecnología, y todos ellos son voluntarios, toda esa gente pone su tiempo a disposición de otro y luego recibe una recompensa, la recompensa de saber que lo que está haciendo es útil, ¿vale? Y eso al final moviliza a una organización, ¿vale? Y es una movilización de abajo hacia arriba. Es decir, yo estoy de acuerdo en que hace falta un apoyo top-down, pero también bottom-up también lo necesitas, ¿vale? Y es precisamente esa, porque al final, como habéis comentado, es no solamente la gente joven, sino la gente que tiene un espíritu emprendedor, ¿vale? La gente que quiere implicarse, que quiere cambiar, ¿vale? La gente que tiene un sueño, ¿vale? Y eso es gente pues que está dentro de las compañías y que lo tienen ahí de manera latente, ¿vale? Y hay mucha gente que está descontenta en sus puestos de trabajo porque no se moviliza muchas veces la creatividad que tienen inmersa, ¿vale? Y eso yo creo que es un factor diferencial en muchas compañías que saben identificarlo y que saben ponerlo en valor para solucionar los retos que día a día tiene la compañía, ¿sabes? De todas formas, si recuerdas en la ponencia, aunque he ido muy rápido, había señalado que en un momento determinado había que detectar a los intraemprendedores proactivos y a los reactivos. Estos intraemprendedores tienen una serie de características que son medibles y se pueden medir, y de hecho hay fórmulas, talleres, sistemas para medirlos, donde somos capaces de detectarlos y a partir de ahí meterlos en procesos de ese tipo. Lo que pasa es que no necesariamente tiene que ver con la edad. Cuando has dicho coger gente joven para cambiarla, no necesariamente tiene que ver con la edad, tiene que ver con la vocación de ser emprendedor. Y de hecho, en muchos casos y durante mucho tiempo, y especialmente en las compañías grandes, al final el talento se terminaba yendo y la gente terminaba emprendiendo fuera porque dentro no había una cultura para poder hacerlo. Entonces, el detectarlos tiene dos ventajas, que te ayuda a la transformación digital y sobre todo a crear un medio ambiente para el que el talento no huya, porque si no terminarán emprendiendo o cambiando. Solo un segundo, nosotros no lo hacemos, pero me ha parecido una idea muy buena lo de tener el mentoring inverso, porque nosotros sí reconocemos que los perfiles más digitales pueden estar en cualquier sitio de la organización y les damos, si quieres, más visibilidad, pero la potencia que se me está ocurriendo a mí, según lo contabas, es justo la otra, la del que no lo es. O sea, el tener la oportunidad de, oye, no, pues no lo soy porque no lo soy, pero no pasa nada, puedo acceder a un mentor, ¿no?, sin que yo tenga nada que ver ni con mi categoría, mi edad, mi estatus, ni nada, ¿no? Me parece una idea muy buena. No sé si os está yendo bien, pero me ha parecido una idea potente.
Última pregunta, ¿eh? Ya nos vamos. Buenas noches, yo soy Víctor y quería sorprenderos quizás, pero bueno, hay muchas empresas que no quieren innovar, las pymes, sobre todo las empresas familiares, y quería un titular para hacerlas ver la importancia de la innovación realmente y que requiere un presupuesto que dedicar a mejoras y que inviertan en innovación. No sé si tenéis alguna idea, alguna frase, o se os ha dado el caso, en el ámbito PYME. Lo único que me sale intuitivamente es que me cuesta imaginar una pyme más o menos sostenida que no innove. Otra cosa es que lo llame de otra manera, pero de verdad una pyme, empresa familiar que tenga más de 5 o 7 años de antigüedad y que no innove, me sorprendería. Otra cosa es que a lo mejor no hace cosas tan sofisticadas o tan conceptualmente elaboradas como las que hemos contado aquí, pero que no innove, me sorprendería, la verdad. Porque esas son las que más tensión de innovación tienen, precisamente las empresas pequeñitas, ¿no? Titular: si ves tu cuenta de resultados menguar, pon la innovación a trabajar. Y nos vamos, ¿no? Nosotros tenemos un dicho que decimos que los negocios son como los perros, se parecen al amo. Si quieres cambiar el negocio, tienes que empezar a cambiar al amo. Pues daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que hayáis disfrutado de la jornada con estos magníficos ponentes. Y a los que os animéis, os esperamos en el taller del día 15 y en el futuro programa del día 13 de noviembre. Muchas gracias.